Diarios de boticaria, novela ligera 1, capítulo 2. Las dos consortes. ¡Ey! Así que es verdad, dijo que ella mismo vio al doctor entrar en sus habitaciones. Mao Mao sorbió su sopa y escuchó. Cientos de sirvientas estaban desayunando en el vasto comedor. La comida consistía en una sopa y una gacha de granos mixtos. Escuchaba a dos mujeres en diagonal frente a ella mientras intercambiaban chismes. Las mujeres se esforzaban en mirar con desagrado la historia, pero fue una curiosidad indecorosa la que iluminó sus ojos. ¿Visitó a ambas? Lady Yokuyo y a Lady Lihua. ¡Qué amables ambas! Pero solo estuvieron 6 meses y 3 meses. ¿No es así? Eso es. Tal vez sea realmente una maldición. Los nombres eran los de las dos consortes favoritas del emperador. 6 meses y 3 meses eran las edades de los hijos de las damas. Los rumores abundaban en el palacio. Algunos surgían del desprecio por las compañeras de su majestad y los herederos que le daban, pero otros tenían más el sabor de simples historias de fantasmas, el tipo de cuentos que se contaban durante el estancamiento del verano para vencer el calor enfriando la sangre. Debe ser, si no, ¿por qué habrían muerto 3 niños distintos? Toda la descendencia en cuestión habría nacido de consorte, es decir, en principio podrían haber sido herederos del trono. Una de las pobres víctimas había nacido de su majestad antes de su ascensión, mientras aún vivía en el Palacio Oriental, y 2 más desde que había asumido el trono, pero 3 habían fallecido en la infancia. La mortalidad era común entre los niños, por supuesto, pero que 3 de los hijos del emperador murieran tan jóvenes era extraño. Solo 2 niños, los de las consortes Yokuyo y Lihua, sobrevivieron. ¿Veneno, tal vez? Mao Mao meditó, sorbiendo sus gachas, pero concluyó que no podía ser. Después de todo, 2 de 3 niños muertos habían sido niñas. Y en una tierra donde solo los hombres podían heredar el trono, ¿qué razón había para asesinar las princesas? Las mujeres de enfrente a Mao Mao estaban tan ocupadas hablando de maldiciones y hechizos que habían dejado de comer por completo. Pero no existen las maldiciones, era una estupidez, esa es la única palabra para ello. ¿Cómo pudiste destruir un clan entero con una sola maldición? Tales preguntas rayaban en lo herético, pero la experiencia de Mao Mao, según ella, constituía una prueba de este pronunciamiento. ¿Podría haber sido algún tipo de enfermedad? ¿Algo en la sangre, tal vez? ¿Cómo murieron exactamente? Y entonces, cuando la sirvienta se paraba y tranquila empezó a hablar con las sirvientas parlanchinas, no pasó mucho tiempo antes que Mao Mao se arrepintiera de haber sucumbido a su curiosidad. No sé toda la historia, pero escuché que todas se desperdiciaron. Aparentemente inspirada por la muestra de interés de Mao Mao, Xiaolan, la sirvienta parlanchina, le traía regularmente los últimos rumores. El doctor ha ido a ver a Lady Lihua más a menudo que Lady Yokuyo, así que supongo que Lady Lihua debe estar peor. Se limpió el marco de una ventana con un trapo mientras hablaba. ¿La propia Lady Lihua? Sí, es madre e hijo de ambos. Mao Mao supuso que el doctor prestó más atención a Lady Lihua no necesariamente porque estuviera más enferma, sino porque su hijo era el pequeño príncipe. La consorte Yokuyo había dado a luz una princesa. El afecto imperial recaía más en Yokuyo, pero cuando un niño era niño y la otra una niña, estaba claro cuál de los dos debía recibir un trato preferente. Como dije, no lo sé todo, pero lo que he oído es que tiene dolores de cabeza, de estómago e incluso náuseas. Satisfecha de haber divulgado todas las nuevas investigaciones, Xiaolan se ocupó de otra tarea. A modo de agradecimiento, Mao Mao le dio un té con sabor a regaliz.
Lo había hecho con algunas hierbas que crecían en un rincón del jardín central. Olía fuertemente medicinal, pero de hecho era bastante dulce. Shaolan estaba encantada. Las chicas tenían muy pocas oportunidades de disfrutar de las cosas dulces. Dolor de cabeza, dolor de estómago y náuseas. Mao Mao tenía algunas ideas sobre qué enfermedades podían presagiar, pero no estaba segura, y su padre nunca se había cansado de advertirle que no pensara basándose en suposiciones. Tal vez le haga una pequeña visita. Mao Mao estaba decidida a terminar su trabajo lo antes posible. El palacio trasero era de hecho un lugar vasto, albergando en promedio 2000 mujeres sirvientes y 500 eunucos en el lugar. Los trabajadores de baja categoría como Mao Mao dormían 10 por habitación, pero las consortes de menor rango tenían sus propias cámaras. Las de rango medio tenían edificios enteros para ellas y las de mayor rango tenían virtualmente sus propios palacios. Extensos complejos que incluían comedores, jardines lo suficientemente grandes como para empequeñecer una pequeña ciudad. Así, Mao Mao raramente dejaba el barrio oriental donde vivía. No había necesidad, no tenía ni tiempo ni los medios para irse a menos que le enviaran a hacer algún recado. Bueno, si no tengo un recado, tendré que hacer uno. Mao Mao habló con una mujer que tenía una cesta y esta contenía seda fina que debía ser lavada en la lavandería del barrio oeste. Nadie parecía saber si había algo diferente en el agua de allí o quizás en que la gente que lavaba, pero aparentemente la seda pronto se arruinaría si se manipulaba aquí en el barrio oriental. Mao Mao entendía que la seda se degradaba más o menos dependiendo si se secaba al sol o se mantenía en la sombra, pero no sentía ninguna necesidad de decírselo a nadie. Me muero de ganas por echar un vistazo a ese precioso eunuco que dicen que vive en la zona central, dijo Mao Mao, invocando uno de los rumores que Shaolan había mencionado de pasada. Y la mujer le dijo gustosamente la cesta. Las posibilidades de algo parecido a un romance eran escasos en este lugar, de modo que inclusive los eunucos, hombres que no eran realmente hombres, pronto se convirtieron en algo para desmayarse. Incluso contaban historias que de vez en cuando de mujeres que se convertían en esposos de eunucos después de dejar el servicio del palacio. Presumiblemente todo esto era más saludable que las mujeres que se deseaban mutuamente, pero aún así desconcertaba a Mao Mao. Preguntaba si algún día terminaría como las demás, pensó para sí misma. Cruzó los brazos y gruñó. Los asuntos románticos no le interesaban mucho. Entregaba la cesta de la ropa tan rápido como podía, entonces los edificios lacados en rojo del área central salían a la vista. Las tallas estaban por todas partes, cada pilar como una obra de arte en sí mismo. Cada detalle había sido atendido, de modo que en conjunto era mucho más refinado que cualquier cosa en los márgenes del barrio oeste. En la actualidad, los cuartos más grandes del palacio trasero estaban ocupados por la consorte Lihua, la madre del príncipe. El emperador no tenía una emperatriz propiamente dicha, lo que hizo que Lihua, la única mujer con un hijo, fuera la persona más poderosa allí. La escena que Mao Mao descubrió parecía casi como si hubiera podido venir de la propia ciudad. Una mujer cantaba, otra colgaba su cabeza en la penumbra, mientras que otras se quejaban y se preocupaban. Un hombre intentaba hacer la paz entre todas ellas. No es muy diferente que un burdel, pensó Mao Mao. Una fría observación hecha posiblemente por su condición de tercero, sino de mirón. La mujer que se regodeaba era la persona más poderosa del palacio trasero, la que colgaba la cabeza, la siguiente más poderosa. Las mujeres quisquillosas eran sirvientas. El hombre, sin duda un hombre, ya no en este punto, que intercedía era el médico, tanto
Mao Mao se dio cuenta por los susurros que escuchó y el estado general de las cosas a su alrededor. La primera mujer debía ser la consorte Lihua, madre del príncipe imperial, y la segunda consorte Yokuyo, bendecida, aunque no tan bendecida como Lihua, con una hija. En cuanto al médico eunuco, Mao Mao no sabía nada de él, pero había oído que en todo este gran palacio solo había una persona que podía llamarse realmente practicante de la medicina. Esto es obra suya. Solo porque tuviste una niña te metiste en la cabeza para maldecir a mi príncipe hasta la muerte. Un rostro hermoso y distorsionado por la ira es algo espantoso. Ojos tan furiosos como los de un demonio, un rojo tan pálido como el de un fantasma se volvieron hacia la hermosa Yokuyo, que le puso una mano en la mejilla. Había una marca roja donde ella presionaba sus dedos. Ella había, supuso Mao Mao, sido abofeteada con una mano abierta. Eso no es verdad y tú lo sabes. Mi Shaolin está sufriendo tanto como tu hijo. La segunda mujer tenía el pelo rojo y los ojos de color esmeralda, y respondió a las acusaciones con calma, refiriéndose a la joven princesa Legli con un cariñoso apodo. La apariencia de la consorte Yokuyo sugería no poca sangre occidental en sus venas. Ahora levantó la cabeza y miró con desprecio al doctor, y por eso le pide que no deje de atender a mi hija también. Parecía que el doctor era la razón por la que se había necesitado la intersección entre las dos mujeres. Había pasado todo el tiempo mirando al joven príncipe y Yokuyo apelaba en nombre de su hija. Uno simpatiza con ella, pero este es el palacio trasero. Los niños varones eran más apreciados que las niñas, y el doctor por su parte parecía atrapado entre la excusa y la falta de palabras. ¡Qué bribón! Ese canalla, no darse cuenta con las dos consortes justo delante de él. ¿Cómo no se había dado cuenta ya? De todos modos, los niños muertos, los dolores de cabeza, los dolores de estómago, las náuseas, por no hablar de la palidez fantasmal y el aspecto frágil de la consorte Lihua. Murmurando para sí misma, Mao Mao dejó atrás la ruidosa escena. Necesito algo sobre lo que escribir, pensó. Estaba tan ocupada pensando en ella que no se dio cuenta de quién pasaba.